Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 3 de abril de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y ventas sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Adicional, en el día de hoy estaremos haciendo algunas encuestas durante el comité, digamos que para tener la percepción de ustedes sobre el mercado y las publicaremos los resultados a través de nuestro Twitter. Ya recibirán en su pantalla algunas preguntas. Veamos entonces qué pasó el día, yo me adelanté el día martes, donde acciones internacionales cerraron con ganancias en jornada de bajo volumen impulsadas por optimismo económico, pese a que los datos siguen siendo bastante débiles en lo que es Estados Unidos. Recuerden que los datos no son débiles, simplemente no están cumpliendo con la expectativa, pero el mercado se está dejando llevar por ese optimismo, ese rally que ya se ve seguro que la economía sale un poco del panorama de crisis y pese a que los datos no cumplen con lo que estaba esperando el mercado, pues el mercado intenta continuar con ese movimiento alcista. Recuerden que estamos un poquito, digamos que en euforia o el famoso pop investor en los Estados Unidos. Acciones locales permanecen con debilidad de marzo. Colombia ya lleva 2 jornadas después de Semana Santa donde no supera los 100.000 millones de pesos negociados y genera entonces algo de preocupación en términos del mercado y no permite tampoco tener una tendencia muy clara. De hecho, la jornada de ayer cierra con indecisión. Datos del día de ayer, órdenes de fábrica en Estados Unidos crecen 3% en febrero por encima del 2,9 esperado y -2 previo, y las ventas de vehículos para este país para el mes de marzo fueron de 15.22 millones de unidades año, por debajo de los 15.30 millones esperados. Ya empieza entonces como a estabilizarse el crecimiento de la economía de Estados Unidos, bajar un poco el ritmo de repunte que tuvo durante el año pasado y pues digamos que no cumplen con algunas expectativas. Por ahora continuamos con estabilidad de tasa. Recuerden que estaremos atentos al segundo semestre del año ante algún posible cambio en la política monetaria. Esta semana es la semana de empleo, después conoceremos lo que es el IPC, las dos variables que determinarán el cambio en política monetaria por parte de la Reserva Federal. El nivel de riesgo baja un poco en el día de ayer, se mantiene por encima de los 10. Básicamente estaremos un poco más volátiles a medida que conozcamos más noticias y sobre todo las utilidades empresariales. Utilidades empresariales empezarán a dominar el mercado para las próximas semanas. Asia cerró con comportamiento mixto, aunque Japón jalonó ganancias impulsadas por la expectativa de datos de Estados Unidos, sobre todo el tema de empleo. Y el PMI manufacturero de China para el mes de marzo mejora de 54.5 a 55.6. Este es el PMI no manufacturero. Vamos a corregir acá, es no manufacturero, si tenía mis dudas, porque es el sector servicios. Manufactura, en este caso es no manufacturero. El sector servicios de China continúa con mejor ritmo de crecimiento del 54.5 al 55.6. Incrementa entonces ese ritmo de crecimiento y da algo de tranquilidad en la región. Mercados europeos inician el día con indecisión, algo aquí que está. Europa está iniciando con algo de indecisión, está perdiendo algo de las ganancias anteriores luego de que se publicaron los datos de Estados Unidos, la creación de empleos privados que estuvo por debajo de lo esperado y el IPC de la zona euro para el mes de marzo baja de 1,8 a 1,7, el mercado estaba esperando un descenso a 1,6, las presiones inflacionarias empiezan a mitigarse un poco en la zona europea, lo que genera entonces algo de tranquilidad y posibilidad de mayor estímulo para salir de esa crisis que todavía acompaña a la zona euro. Así que datos de empleo y restándole fuerza a los mercados accionarios. Colombia, Ecopetrol América Inc. presentó propuestas más altas para 6 bloques en la ronda central Planning Area Lease Sale 227 que se celebró en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Simplemente continúa entonces su intención de encontrar petróleo por fuera del país. Y el viernes el mercado estará atento al IPC del mes de marzo. Se espera 0.25. Esto permitiría que la inflación subiera de 1.83 a 1.97. Recuerden que lo que necesitamos ahora, contrario a lo que casi siempre se vivía, que era, no, estamos esperando un descenso en inflación, algo bueno. En este caso, un aumento en inflación puede ser algo bueno. Significaría que la economía está registrando de nuevo demanda. Si la inflación no está mejorando y continúa con descensos, pues estaríamos en un proceso donde se estaría viendo que la demanda continúa débil. Así que lo que vamos a buscar es un aumento en la inflación para el próximo viernes como algo bueno para el mercado. Si no hay aumento en inflación, continuamos con esa perspectiva de debilidad económica. Dato importante del día, 7:15. ADP de empleo de los Estados Unidos, el dato más importante en el día de hoy. Se crearon 158.000 empleos en marzo,
por debajo de los 205.000 esperados. En febrero se revisó la alza de 198.000 a 237. Así que febrero fue un mejor mes de empleo, pero para marzo hubo menor generación de empleos. Esto digamos que debería impactar un poco el impulso alcista de los mercados. No obstante, recuerden que Estados Unidos viene con una pequeña euforia y está haciendo caso omiso a lo que son estos datos por debajo de lo esperado y simplemente dice, no, bueno, igual hay creación de empleo, la Reserva Federal va a mantener su tasa baja y seguimos en ascenso. Así que lo que vamos a tener posiblemente es algo de indecisión en lo que continúa siendo una tendencia alcista. Y atentos a las 9, ISM no manufacturero, sector servicios, creería que va a tener más fuerza durante la jornada de este dato que el mismo dato de empleo. Así que 9 de la mañana, ISM no manufacturero para completar el mapa de lo que sería la jornada del día de hoy. 9:30 inventarios de crudo que han venido subiendo. Vamos a ver cómo salen en el día de hoy. Mañana tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, un dato que sale todos los jueves, pero el importante será el viernes. Así que el viernes tendremos tasa de desempleo y creación de empleos de toda la economía, el cambio en nóminas no agrícolas. Así que hoy seguimos recibiendo datos económicos por debajo de lo esperado por el mercado, pero por el mercado en señales de crecimiento un poquito más débil. No obstante, los compradores están haciendo caso omiso de esa información en los Estados Unidos y se están dejando llevar un poquito por la euforia. Así que esto va a generar un poquito de indecisión durante la apertura. Puede ser que iniciemos con algo de presión bajista y trate de mantenerla. Y a las 9 de la mañana, atentos, ese dato sí nos terminará de dar la tendencia de la jornada. Y mercado local no logra entonces definir tendencia y se mantiene debilidad. El mercado estará atento a la resistencia de corto plazo. Nuestro mercado está mostrando bastante debilidad, lo mismo que Perú y Chile, que continúan también con sesgo bajista. Así que estaremos atentos a ver qué va a pasar con esos movimientos y las resistencias de corto plazo. Les vamos a enviar entonces una pequeña pregunta para que nos digan cuál es la tendencia que ustedes consideran. Les debe llegar algo que se llama un poll, P-O-L-L, y les preguntarán cuál consideran ustedes que es la tendencia. Ustedes estarán respondiendo y publicaremos los resultados en Twitter. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas en el día de hoy. La tendencia continúa siendo alcista para el índice Dow Jones, ya viene presentando algo de debilidad en movimiento, algo de divergencia, pero no quiere decir que vaya a terminar. Mientras esté sobre los 14.600, el movimiento puede continuar. 14.600, el soporte de tendencia alcista. 14.600, el soporte de ese movimiento. Si lo rompemos es porque los datos ya no están apoyando y empezaríamos a tener ya el movimiento de corrección. Así que 14.600, el movimiento importante. Los resultados de la encuesta serán publicados en Twitter. Veamos que ya tenemos los resultados. Entonces Dow Jones, estábamos con Dow Jones, donde tenemos tendencia alcista, 14.600 la zona de soporte, 14.600 zona de soporte. IPSA continúa con tendencia bajista, va hacia la zona de soporte de los 4.360. Si la rompe iríamos a 4.300, de lo contrario la resistencia de ese movimiento bajista siguen siendo los 4.500, 4.480 como zona de resistencia. Hay bastante presión bajista para lo que es el movimiento del IPSA. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que esperábamos un comportamiento lateral, está teniendo también un sesgo a la baja en lo que es su comportamiento de corto plazo. Vamos a trazarlo aquí, esa línea de tendencia bajista. Acá está la línea. Y si rompe mínimos estaríamos hablando de 19.500 y 19.000 como siguientes niveles de soporte. Así que continúa la presión para los emergentes. No solo Colombia está bajo presión, es más fuerte en los demás. El dólar estuvo descendiendo durante las últimas jornadas. Recuerden que la presión de corto plazo es ahora bajista hacia la zona del 811, 1811 y 1802 como zonas de soporte. En esta zona ya deberíamos encontrar otra vez algo de demanda. Si se rompe ya el 802 volveríamos a tendencia bajista. Por ahora vamos hacia la zona de soporte, la presión es bajista. Y WTI continúa con indecisión, no ha podido pasar los 98. Digamos que se habla mucho de el conflicto en Corea del Norte, Corea del Sur. No obstante, allá no hay nada de producción. Digamos que no creería que tenga que tener mucho efecto, así que atentos a los inventarios de crudo. Ese 98 sigue siendo fuerte y el 95 es el siguiente nivel de soporte. Creería que deberíamos tener presión bajista en el corto plazo hacia los 95. Estamos 95 contra 98. Y el euro en estos momentos 1.2837 no logra definir tampoco tendencia, la gente no se anima a comprar euros, el panorama continúa siendo un poquito débil y Estados Unidos pues continúa con datos relativamente sólidos. Así que continuamos con un escenario lateral
para lo que es el euro. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vámonos con análisis técnico de nuestro mercado. Ayer se marca una vela de indecisión, un pequeño doji, logra mantenerse sobre ese 65. Recuerden que el 1765 es el soporte del movimiento alcista del rebote lento que todavía se está esperando. Así que si logramos mantenerlo sobre el 765, podemos avanzar al 810, 830. Está pendiente todavía, digamos que el movimiento del dividendo de Ecopetrol. Si se rompe el 865, sí estaríamos perdiendo fuerza hasta el 7.45, incluso 7.20, 25 como zonas de soporte. Así que atentos al 65, lo presionan el día de ayer. Si rompemos ese nivel tendríamos un descenso. Vamos entonces con Banco de Bogotá, que continúa por debajo del 58.500. Recuerden que mientras esté por debajo de ese nivel la presión es bajista. Es cuestión de romper el 57.500 para descender a niveles cercanos a 56.000, 56.100. Se cruzan ya promedios móviles, confirmando la posibilidad de un cambio de tendencia bajista, así que atentos al 57.500. Si se rompe vamos a 56, 56.100. Solo anulando el 58.500 cambiamos a tendencia alcista. Bolsa de valores, después de recuperar de forma rápida y sin volumen, ya aparece volumen vendedor y de nuevo inicia la presión a la baja. Recuerden que la tendencia continúa siendo bajista, estábamos en zona de resistencia del 30 al 30.70, toda esa zona es resistencia, mientras esté por debajo de esos niveles puede volver a niveles de 29 y 28 como zonas de soporte. Celsia, recuerden que también la resistencia siguen siendo los 5.800. Mientras estemos por debajo de esas resistencias, la presión del mercado continúa siendo bajista. Por ahora 5.800. Solo rompiéndola cambiaríamos ya hacia 6.100, 6.200. Mientras tanto, marcando un poquito de jarami, bajo volumen en el día de ayer, así que no es importante esa vela. Seguimos 5.800 contra 5.500 como los dos niveles importantes para Celsia. Cementos Argos, estamos atentos, ya hay bancas de inversión, faltan el precio de emisión y tenemos entonces 9.100 contra 9.370, seguimos ahí en comportamiento lateral, seguimos entonces con bajo volumen a espera de la noticia del precio de emisión. Canacol perdió fuerza, recuerden que los 6.000 es la resistencia, la zona de 5.000 a 5.800 a 6.000 era la zona de resistencia. Por ahora, hasta que no tenga cambios en la producción, no tiene por qué pasar de ahí. Y seguimos con soporte en 5.000, 5.500. Si rompe los 5.500, vamos hacia 5.000. Seguimos en ese escenario lateral. Solo necesita encontrar petróleo, no andar comprando más empresas, sino encontrar petróleo para cambiar un poco esta tendencia. Con concreto, repuntando, pero pues de hecho en el día de ayer no operó, no marca precio. Recuerden que 1440, 1450 continúa siendo la zona de resistencia y 1350 el soporte. Por ahora, mientras esté sobre el 450, puede hacer un pequeño pullback y volver a buscar niveles cercanos a 300, 310. Por ahora estamos 350 contra 450, el sesgo sigue siendo bajista. Corficol marcando velita de indecisión, volúmenes muy bajos para Corficol también en el día de ayer, continúa el bajo volumen para este activo. Recuerden que el 35.400 es la resistencia a la presión bajista. Mientras estemos por debajo de 35.400, existe posibilidad de buscar 34.500 y 33.900, 34.100 como la zona de soporte por ahora más fuerte. Así que continuamos bajo presión bajista mientras estemos por debajo del 35.400. Ecopetrol se estabiliza, suelo en pinzas, deja dos mínimos en el día de ayer. Esto si logra mantenerse sobre esos mínimos, ya saben que el 4.950 podría terminar con su movimiento hacia los 5.200, 5.300. Seguimos insistiendo en ese movimiento, se mantiene sobre el soporte. Si rompe los 4.950 sí perderíamos la fuerza. Importante que para considerar roto nivel tiene que cerrar por debajo de ese nivel durante la jornada. Así que atentos a ese nivel de soporte. Vamos a ver qué pasa, si logra completar o no el movimiento de rebote. Igual la tendencia del activo sigue siendo bajista y volúmenes también vienen un poquito por debajo de los promedios de jornadas anteriores. Empresa de Energía de Bogotá, 1430, 1380. Seguimos con comportamiento lateral en Empresa de Energía de Bogotá, volúmenes muy bajos, no hay todavía tendencia. Atentos a esos dos niveles a ver si podemos cambiar de dirección. Construcciones El Cóndor,
logra tocar los 1410, la recuperan rápidamente, por lo que hay poco volumen y el spread es muy alto. No obstante, recuerden que el 1530 sigue siendo la resistencia y el 1410 que toca en el día de ayer la zona de soporte. Continuamos con ese sesgo, ya empieza a tener algo más de sesgo bajista, ya estamos por debajo de los promedios móviles y MACD por debajo de cero, así que sigue la resistencia 1530 y el soporte 1410, solo que se mueve con poco volumen tras la escasez de profundidad en este activo. Enca, 8 contra 7. Ayer hubo algo de volumen en términos de Enca. No sé si de pronto se animen un poquito por la devaluación del dólar, pero pues por ahora continuamos con ese panorama de 8 contra 7. Llama la atención algo de volumen, no es tan alto. Si rompe el 8 volveríamos a tener un sesgo alcista posiblemente hasta 9,80, así que atentos a ese nivel del 8. Se reactivan un poco los volúmenes en Enca. ETB 420 contra 392. Seguimos ahí en ese lateral. El mercado pues no vende mucho, tampoco quiere comprar hasta que no sea mayo. Posiblemente no tengamos movimientos. Pero lo que sí es cierto es que el 400 al 392 continúa siendo una zona de soporte fuerte. Digamos que soportada en lo que es el dividendo. Éxito intentando rebotar. Recuerden que está haciendo el pullback. Los 34 es la resistencia. La idea es avanzar al 34. Si no rompe 34, volvemos a tener presión a la baja. Si rompe el 34, podemos avanzar de nuevo a 35,200. Por ahora continúa con ese movimiento de pullback. El 34 sigue siendo la resistencia. Grupo Aval se volvió a quedar de lado, pues el impulso anterior opera en la parte baja, sigue el lateral 1300 contra 1260. No ha cambiado para nada el análisis de Grupo Aval, ya llevamos 3 meses de comportamiento lateral. Grupo Sura logra aguantar ayer el 38, lo estuvo presionando, pero logró mantenerse por encima del 38 con algo de volumen. Recuerden que mientras esté sobre el 38 puede intentarlo. Si rompe el 38 perderíamos fuerza hacia 36,500. La están moviendo con bastante volatilidad y con bajo volumen. Así que digamos que esto va a generar un movimiento un poquito más descoordinado. Atentos entonces a ese 38. Si el 38 se rompe, perdemos la fuerza alcista. Han intentado recuperarlo de forma constante para que no pierda ese movimiento. Inverargos sigue avanzando, lo cual no teníamos, digamos que no estaba previsto, así que logró ubicarse por encima del 22. Mientras esté por encima del 22, puede avanzar hacia los 22,600. Igual el 22,600 es una zona de resistencia bastante fuerte para Inverargos, 22,600. No debería tener mayor volatilidad a espera de los movimientos en términos de semargos. ISA continúa con debilidad y con tendencia bajista, no logra pasar los 9000, ahora nos deja 9000 con un nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 9000 puede avanzar hacia los niveles de 8500. 9000 nuevo nivel de resistencia hacia 8500, zona de soporte. Gisagen continúa lateral 2590 contra 440, no tenemos cambios, continúa en la parte media, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso y los volúmenes continúan también bastante bajos. Mineros no ha cambiado, 4800, 4600, no tenemos volumen por ahora en términos de mineros. Nutresa ya encuentra algo de vendedores en el día de ayer. Recuerden que el 26,400 es la zona de resistencia donde no ha podido pasar. Si la pasa, cambiamos hacia los 27 y 27,700. Importante. 26,400 resistencia. Si no logra pasarla, por el contrario, volveríamos a 24,800 como el siguiente nivel de soporte. Todo depende de este nivel de 26,400. Preferencial aval sigue de lado, 1305, 1260, no tenemos ningún tipo de dirección en este activo. Avianca la recuperan ayer con volumen, después de tocar los 4,400, recuerden que hemos perdido tendencia en este activo, estamos 4,400, 4,300 como las zonas de soporte y 4,600, 4,700 como las zonas de resistencia. La hemos colocado en un comportamiento lateral de mediano plazo por la dificultad para tener tendencia por los bachecitos de volumen que estamos presentando en el activo. Preferencial Bancolombia, escenario lateral continúa siendo el 29 y el 29,600 resistencia y el 28,300 el soporte. La idea es que se mantenga ahí hasta que conozcamos todo el proceso de emisión. Carvajal Empaques se ha estabilizado, no puede pasar el 5,200. Es cuestión de pasar el 5,200 para avanzar al 5,400.
y continúa con tendencia alcista. Si llega a romper los 5100 perdemos ese movimiento. 5100 es por ahora el soporte del movimiento alcista de Carvajal Empaques. Si se rompe 5100 cambiamos de dirección. La vivienda no pudo pasar su vela de indecisión de los 26, entonces recuerden que 26 a 26.200 es la zona de resistencia. Si no logra pasarla pronto deberíamos descender hacia los 25 y 24.400 como zonas de soporte. Así que seguimos en zona de resistencia, ya aparecen un poquito de vendedores. Los volúmenes también continúan bajos para el activo. Digamos que el bajo volumen es un común denominador de prácticamente todo nuestro mercado. Preferencial Grupo Sura, atentos, así como el 38 es la ordinaria, el 39 es el soporte de la preferencial. Mientras esté sobre 39 puede avanzar, si rompe 39 perdemos fuerza hacia 37.700. 39 el nivel importante de soporte para Grupo Sura. Y preferencial Inverargos, atentos a los 22, igual 22.400 es resistencia y el 21.300 soporte. La idea es que se mantenga lateral con bajo volumen hasta que conozcamos precio de emisión de Semargos. Petrominerales, recuerden que la debilidad es el común denominador para este activo. 12.000 contra 10.000 son los dos niveles más fuertes en un rango muy amplio por una alta volatilidad en el activo también. Estamos en la parte media, los volúmenes son muy bajos, no hay tendencia clara en este momento. La gente pues ya no quiere vender por la fuerte caída, pero no encuentra todavía un fundamental que aumente la participación de compradores. Y Pacific intenta repuntar pero lo golpean. Todavía hay espacio para llegar al 40. Teníamos el 37 como el soporte de corto plazo. Ahora vamos a modificarlo. Si logra mantenerse sobre el 37.900, puede llegar a 40. Si pierde el 37.900, vamos a anular y vamos a descender hasta los 36. Nuevo nivel de soporte 37.900. 40, 42 siguen siendo las resistencias. Y por último, Tablemac. Sigue 8 contra 7.3, no tenemos volúmenes interesantes en términos de Tablemac. No hay una tendencia clara ni definida para este activo. Así que datos de empleo estuvieron flojitos. Digamos que hay generación de empleo, eso es bueno, pero no está cumpliendo con las expectativas. Recuerden que también Estados Unidos, digamos que tiene ese ánimo comprador, así que buscará cualquier excusa para tratar de continuar con el sesgo alcista. Por eso, digamos que no podemos asegurar que haya descenso pese a no cumplir con la expectativa de datos de empleo. Dependerá entonces del dato de las 9 de la mañana de darnos ese movimiento bajista o no en los Estados Unidos. Si los datos de las 9 de la mañana son buenos, continuamos con el impulso alcista. Y atentos al soporte del Colcap y el soporte de Ecopetrol. La idea es que todavía continúa esos dos con la expectativa del rebote. No obstante, si se rompen los niveles de 9.50 para Ecopetrol, falla ese movimiento. Los demás, la mayoría de activos continúan en tendencia bajista, atentos a los niveles de resistencia para cambiar ya ese sesgo bajista que lleva buen tiempo en el mercado. Pasemos entonces a las preguntas. En todo el comité no me han aparecido las diapositivas. Deben revisar de pronto su conexión. Vemos que ninguno presentó ese tipo de problemas. Semargos, ¿puedo repetir Semargos? Semargos, recuerden que está en comportamiento lateral a espera de la emisión. Seguimos 9.100 contra 8.300. Volúmenes se mantienen bajos. Confirmar si suben los rangos de Semargos. No, por ahora continúan exactamente igual. Se queda atrás la página. ¿Cuándo oficializan el valor de la emisión de Semargos? No hay fecha determinada. ¿Será que los compradores se fueron para otros mercados como Estados Unidos y Europa? Es probable, por eso la devaluación de nuestra moneda, la fortaleza del dólar, la fortaleza de Estados Unidos y la debilidad en emergentes que la vieron en gráficas. La tendencia de Ecopetrol, por favor. La tendencia de mediano plazo sigue siendo bajista. La de corto plazo todavía se mantiene alcista mientras esté el 9.50. Recuerden que el dividendo es como el último movimiento de presión de compradores. Una vez pague el dividendo, pues la presión puede volver a ser bajista si no hay cambios en los fundamentales de aquí a esa fecha. ¿Por qué Ecopetrol tiene este comportamiento si bien el dividendo? Se han asustado un poco por la venta de autorización de venta de miembro de junta directiva. Y las bajan en recomendaciones, pero pues vamos a ver si logra configurarlo de aquí hasta el 8. Pero recuerden que una vez termine el tema del dividendo, la presión puede llegar a ser otra vez bajista para Ecopetrol. ¿Cuándo reportan datos empresas colombianas? A partir de mayo, en mayo-junio empezaremos a conocer los resultados empresariales de las empresas colombianas. PREC, ¿dónde tiene la mayor resistencia? 40-42 es la zona más fuerte de resistencia para Pacific Rubiales. 40-42. ¿Puedes explicarnos estos pivotes para marcar soportes y resistencias? P igual a H más L más C a la 3. Bueno, eso está en la
en el graficador. Ustedes acá tienen PIB, PTS. Estos son puntos pivotes. Les va a aparecer lo siguiente. Este modulito. Mensual, semanal, daily o arbitrario. Arbitrario es que ustedes deciden cuánto. Están los puntos pivotes, soporte 1, resistencia 1, soporte 2, resistencia 2. Y vamos a calcular solo los niveles más recientes. Imaginémonos unos pivotes semanales. Él nos muestra estas líneas y nos dice, con base en los últimos máximos y mínimos de la última semana, estos son los niveles de soporte y resistencia. Hagámoslo con algo un poco más volátil, Ecopetrol. Ecopetrol nos estaría mostrando los niveles pivote para estos días 5100. Son soportes y resistencias que empiezan a aparecer en términos de los activos con base en las últimas operaciones. Los pivotes de ETB por la volatilidad son más altos, 380, 390, 402 los soportes, resistencia 420 y 428. Entonces son útiles para identificar algunos niveles de soporte y resistencia. ¿El bajo volumen en algunos activos confirma alguna tendencia? No, digamos que Colombia tiene un problema por la no existencia de cortos, de un mercado de cortos fuerte. ¿Qué pasa? Los descensos suelen ser con bajo volumen, así que no nos dice mucho, el volumen acompaña la tendencia. Fecha en que se debe vender Ecopetrol para que paguen el dividendo. Si ustedes pasan con Ecopetrol el 9, o sea, ustedes tienen acciones de Ecopetrol el día 9, ya tendrán derecho a recibir el dividendo. Se los pagarán el día 15 de abril. Soportes para Ecopetrol. El soporte más importante por ahora es el 4.950 y el 4.870. 4.950, 4.870 los soportes de Ecopetrol. Bueno, entonces muy atentos. Mercados abrirán un poquito indecisos. Atentos a las noticias de las 9 de la mañana. Y atentos a los niveles de soporte y resistencia como siempre. Muy buen día entonces para todos.